Son favores, Señor, que pido a ti y suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en este capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y este Evangelio de Juan tiene por propósito presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan hace un fuerte énfasis de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios que ha venido con un propósito bien definido y bien claro, que es salvar al hombre que se encuentra muerto en delitos y pecados. Y en ese sentido, pues Juan es bastante práctico en sus enseñanzas. Él no utiliza muchas parábolas. Su lenguaje es bastante sencillo, pero con una gran profundidad. De modo que las enseñanzas de Juan difieren un poco de los evangelios sinópticos, los primeros 3 que encontramos. Sin embargo, la profundidad que contiene su mensaje es de gran importancia para los creyentes a lo largo de toda la historia. Quizás el texto más conocido de la Escritura, o más citado, o más recitado que nosotros podemos encontrar, se encuentra precisamente en Juan capítulo 3, versículo 16. Y ese mensaje, en cierta forma, muestra el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Pero también muestra cuál era su misión de traer salvación a todos aquellos, sin distinción de raza, color. Ese mensaje de salvación que el hombre necesita escuchar y que necesita creer para poder tener comunión con Dios. En el capítulo 3, entonces, nosotros vemos que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, y que es un maestro de la ley, se acerca a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Y la pregunta que hace Nicodemo tiene que ver con el reino de los cielos. Y nosotros vemos que esa pregunta entonces deja grandes enseñanzas. En el capítulo 3, del versículo 31 en adelante, allí también nosotros vemos, del versículo 22, nosotros vemos entonces los discípulos de Juan el Bautista también, y el ministerio de Juan el Bautista, y cómo muestra total alegría y gozo en saber de que él es el amigo del esposo y que él no es el Cristo, pero él ha estado cumpliendo el propósito por el cual él está en esta tierra. Y para Juan, ciertamente, ese deseo de que el nombre de Jesucristo sea exaltado, mientras que su nombre sea empequeñecido, es algo que también nos marca. Y al llegar a este capítulo 4, el contexto, en los primeros 4 versículos, nosotros encontramos que la palabra de Dios dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí está presentando entonces que el desplazamiento que Jesús está haciendo de una ciudad a la otra. Sin embargo, el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Esta ruta para los judíos era una ruta que era evitada. Samaria se encontraba entre Judea en el sur y Galilea en el norte, de modo que los judíos, para desplazarse de un punto a otro, lo que hacían era rodear el río Jordán, quizás tomando una ruta más larga también, con la finalidad de no tener ningún tipo de roce o encuentro con los samaritanos. Es decir,
que los samaritanos y los judíos pocas veces coincidían quizás en uno que otros lugares. El texto dice, el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 33, verso 19, nosotros vemos que ciertamente Jacob compró esta heredad o ese territorio específicamente. Él lo adquiere como su posesión, y el texto, aunque nos está presentando que lo dio a su hijo José, nosotros sabemos que eso no fue algo inmediato, sino que Jacob ciertamente compra este terreno, y cuando José muere estando en Egipto, sus huesos son llevados precisamente a este lugar para enterrar a José. Y por eso el texto dice que le dio a los hijos de José. Y ese contexto está mostrando en primer lugar la importancia de este lugar que fue adquirido por uno de los patriarcas, uno de los hombres más mencionados, se puede decir, en el Antiguo Testamento, y padre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y está presentando el origen y la importancia de este lugar. Así que dice que Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. El versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y esto, el pozo, hermano, justamente es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Tiene que ver junto al pozo con Jesús. Estar junto a un pozo con Jesús. Y cuando uno habla de pozo, los pozos en la antigüedad tuvieron grandes connotaciones. De hecho, muchas de las primeras guerras o desacuerdos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen que ver precisamente por la disputa que se producía por un pozo. Y muchas veces el pozo también era visto como un lugar donde se realizaba un pacto delante de Dios. Es decir, que aunque el pozo es lo más sobresaliente, es el contenido que realmente era vital para la vida de la agricultura y para la existencia del ser humano. El agua, un bien sumamente importante y necesario, se encontraba precisamente en un pozo. Y aquí nosotros vemos entonces que Jesús, en su desplazamiento desde un lugar hacia otro, Él tiene una necesidad, y la Escritura nos está presentando, y le era necesario. Hermanos, y cuando hablamos de necesidad, nosotros como seres humanos podemos identificarnos, porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Es cierto, cada uno de nosotros tiene necesidades diversas, y posiblemente la que tú necesitas satisfacer en un momento no sea la que tu hermano que está al lado tuyo necesita satisfacer, pero ciertamente existen las necesidades. Sin embargo, la Escritura no está presentando a Jesús con una necesidad. Y esa necesidad que tenía Cristo no era una necesidad básica que podemos nosotros decir que tenemos. Sin embargo, el texto dice que le era necesario pasar por Samaria. Y esto nos deja ver entonces también cuáles son las necesidades que Cristo tenía como el Hijo de Dios. ¿Cuáles eran esas necesidades?
pasar por Samaria, evidentemente el texto la está presentando. Versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y el texto nos presenta que Jesús tenía una condición. Es decir, que humanamente él estaba como agotado. El texto nos está diciendo que él está cansado del camino. Y esto muestra la humanidad de Jesucristo. Sabemos que es 100% Dios, 100% hombre. Y él tiene ahora mismo cansancio, agotamiento físico, podemos decir. Quizá tú y yo podemos identificarnos también cuando hemos estado muy cansados, agotados del esfuerzo físico que nosotros realizamos. Y Jesús, el texto nos presenta que él está cansado del camino. Allí dice que se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Esta es una hora entonces donde el sol se encuentra en su mayor esplendor. La hora sexta identificada como las 12 del mediodía. Y yo sé que en nuestro país en estos días, ¿verdad?, hemos sentido ese sol abrasador. Es decir, y sabemos que cuando hace un sol abrasador y estamos debajo de él durante un tiempo, pues nos agotamos más, porque nos deshidratamos con más rapidez y el cuerpo siente entonces el cansancio, la fatiga con mayor intensidad. El texto nos está presentando entonces que era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y este texto nos deja ver algo interesante. Una mujer que salió de Samaria, que le quedaba una distancia aproximada de 1 kilómetro, el pozo donde se encontraba el pozo de la ciudad de Samaria. Y esta mujer, después de caminar esta distancia y llegar al pozo, evidentemente el texto no lo dice, pero se encontró con Jesús allí. Y cuando esta mujer llega, Jesús le dice, dame de beber. Esta es una petición que podemos reflexionar en ella y decir, ¿por qué Jesús le pide a esta mujer, acabando de llegar, que le dé de beber? Y la respuesta de esta mujer entonces va a mostrar lo que había en el interior de esta mujer. El texto no dice que esta era una mujer ramera, pero por la hora en la que ella se desplaza a buscar el agua, se entiende que era una mujer que no gozaba de buen testimonio en la sociedad, ya que el pozo también era un lugar de encuentro para poder hablar, compartir y socializar un poco, sobre todo las mujeres. Así que esta mujer vaya a esta hora es con la intención de que nadie le pudiera ver o pudiera tener contacto con ella. Y evidentemente hay una condición que esta mujer tiene. Sin embargo, esta mujer se acerca, está allí junto al pozo y las palabras de Jesús es, dame de beber. Versículo 8. Presenta los argumentos por lo cual Jesús pudo haber solicitado agua a esta mujer. Dice el texto, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir,
sus discípulos habían dejado solo al maestro, y al llegar esta mujer, la petición de Jesús es: dame de beber. Versículo 9. ¿Cuál es la respuesta de esta mujer? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y hermanos, uno observa los argumentos de esta mujer y uno pudiera sintetizar la respuesta de ella de la siguiente manera. Ante la petición de Jesús de dame de beber, es como si esta mujer le dijera a Jesús: ¿con qué derecho tú me haces ese tipo de petición a mí? ¿Con qué derecho? Y claro, los argumentos que ella presenta es un respaldo de ese tipo de respuesta. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Dice el versículo 9. Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Lo primero es: yo soy una mujer, y no cualquier mujer, yo soy una mujer samaritana. En segundo lugar, ella presenta que la realidad es que no hay compatibilidad entre ellos, diciendo que entre judíos y samaritanos no hay ningún tipo de unidad. Y claro, cuando uno va a la historia de las razones por las cuales esta enemistad existía, es que los samaritanos habían sido un pueblo así descendiente de Jacob, pero que en el momento de la deportación o la invasión, estos se mezclaron con las demás naciones y adoptaron todo tipo de idolatría de las otras naciones y tuvieron descendencia y quedaron en cierta forma excluidas de una parte del pueblo de Israel. Estos samaritanos entonces eran como lo más impuro desde el punto de vista judío. Alguien que se contaminaron con aquellos que no debían contaminarse. Se habían mezclado con aquellos que no se debían mezclar. Y por lo tanto existía ese repudio natural de un samaritano hacia un judío y de un judío hacia un samaritano. Esto nos pone entonces en un contexto de adversidad. Esto es como decir: no hay comunión entre nosotros. Esto es como decir: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay compatibilidad entre nosotros. Pero esta mujer se encuentra junto al pozo con Jesús. Así que sus argumentos son escuchados por el dador de la vida, y Jesús le responde a esta mujer. Dice el texto, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Y esta respuesta de Jesús, esta parte A de este versículo 10, pone de manifiesto una realidad. Esta mujer está cargada con una enemistad histórica que existe entre samaritanos, entre judíos y samaritanos. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo que demuestra es: si conocieras el don de Dios. Y Jesucristo se enfoca entonces en resaltar lo que sí debe de ser importante en la vida de un ser humano. No son los prejuicios lo que hacen que un ser humano cambie
su estado en el cual se encuentra. No son las preconcepciones históricas o costumbre o mantenerse a esa costumbre lo que hacen que el hombre pueda acercarse a Dios. Muchas personas de entrada, cuando tratamos de compartir el Evangelio, cierran su corazón. Inmediatamente saben que somos cristianos y que llegamos a compartir el Evangelio, ponen cadena en sus corazones. Se prejuician inmediatamente. Y nosotros vemos que Jesús aquí resalta lo que sí es importante para el ser humano. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios? La parte A dice, si conocieras el don de Dios. La parte B dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esta mujer evidentemente ignoraba quién era Jesús. Esta mujer ignoraba también el conocer a Dios. Dios estaba muy lejos de la vida de esta mujer. Esta mujer quizás tenía un fuerte arraigo a las tradiciones, a la costumbre, a la sociedad. Esta mujer tenía quizás mucho prejuicio o concepto que ella tenía como bueno y válido. Sin embargo, Jesús pone eso a un lado y le dice, si tú conocieras el regalo de Dios, y que ese regalo es el que está aquí contigo, sabes que tú serías saciada eternamente. Ya no más prejuicio, ya no más enemistades. Sin embargo, esta mujer responde, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta es una conversación que uno ve que esta mujer está teniendo con Jesús. Sus necesidades y lo que Jesús le está diciendo, aunque pueden estar impactando la vida de esta mujer se mantiene aferrada a cualquier otra cosa menos a lo que Jesús le está diciendo. La respuesta de ello es lo que pone de manifiesto esta realidad. Y los argumentos que ella presenta de decirle al Señor, tú no tienes con qué sacarla. Tú no tienes con qué sacar el agua. Y además de eso, el pozo es profundo. Y esta respuesta se parece a Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Esta mujer entonces está sacando de lo que hay en su vida, en su corazón, y lo está manifestando a Jesucristo. El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Es decir, que esta mujer está junto al pozo con Jesús y está pasando por alto quién es Dios, quién es Jesucristo y lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Versículo 12, ella presenta más argumentos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre?
Y evidentemente, al ella hacerle esta pregunta, ella está denotando que ella tiene algún interés. Ella está notando que con quien está hablando es alguien superior. Y por eso ella hace la comparación. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que le dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquí, hermano, la conversación pues va cambiando de color en cierta forma. Hasta este momento esta mujer ha estado a la defensiva. Ella ha estado tratando de mantenerse aferrada a sus tradiciones, a su costumbre, a su postura. Ella está rechazando a Cristo. Los argumentos que Cristo presenta también, ella busca cómo contrarrestarlo. Sin embargo, Jesús, que conoce a todo ser humano, continúa tratando con ella. Y estas palabras que le dice Jesús, que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermanos, nuestras necesidades frecuentemente tenemos que satisfacerlas. Comida, tomar agua, necesidades básicas, son continuas en nuestras vidas. No importa cuánta agua tú bebiste el día de ayer, hoy tú vas a necesitar tomar agua también. No importa cuánta comida pudiste consumir en el día de ayer, tú vas a necesitar comer en el día de hoy. Y Jesús está presentando esa realidad del ser humano. Sin embargo, Jesús va a hacer una diferencia en que no solamente necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas, elemental, que nutren el cuerpo, sino que necesitamos también nutrirnos y alimentarnos espiritualmente. El ser humano puede dedicar mucho tiempo y mucha ocupación para satisfacer el cuerpo físicamente. Sin embargo, hay una gran necesidad de poder satisfacer un cuerpo que es espiritual. Una alma que necesita ser nutrida, alimentada, saciada, y que busca continuamente saciarlo con cualquier cosa que no sacia. De allí nosotros vemos, hermanos, por qué el mundo se encuentra como está. Porque el hombre vive una vida de espalda a Dios, tratando de llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar. Tratando de llenarse de muchas cosas que no sacian. Tratando de agregar una y otras cosas más a su vida, buscando tener paz con Dios, y no la encuentran. Y muchas veces cuando las personas han experimentado de todo, al final de sus vidas es que se dan cuenta que no valió la pena. Todo el esfuerzo que hicieron, trayendo provisión a su vida, llenándose de cosas, si al final nada de eso le puede salvar. Y nada de eso se lo pueden llevar. Jesús está consciente de que el ser humano tiene necesidades básicas que tiene que satisfacer, pero también hay una necesidad espiritual que el hombre necesita llenar. Y esa necesidad se sacia con Jesucristo. Versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que esta mujer, que tiene cualidades que van a ser resaltadas más adelante, ella intentó satisfacer sus necesidades con las cosas de este mundo, pero continuamente necesitaba más y más. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla, a sacarla. Y esta respuesta se ve como una respuesta inteligente de esta mujer. Ciertamente, si hay algo que te puede satisfacer y ella lo está pidiendo, uno diría, oye, pero esta mujer es brillante. Porque ante las palabras de Jesús de presentarle de que Él tiene el agua viva, el agua que salta para vida eterna, que sacia eternamente, esta mujer lo que dice es, mira, pero de esa que yo necesito, para yo no tener que venir aquí a sacarla. Yo no quiero hacer más esfuerzo. Hermanos, y ese tipo de respuesta también nos deja ver algo en el ser humano que está sin Dios o que está lejos de Dios. Las personas quieren a Jesucristo, quieren tener a Dios como Padre. Las personas quieren entrar al cielo, al reino de los cielos. La persona quiere ser bendecida por Dios, pero no quieren arrepentirse. Aborrecen el arrepentimiento. Sin embargo, quieren la bendición de Dios. Esta mujer, al hacer esta petición, lo que está diciendo, mira, sin la necesidad de yo arrepentirme, dame de esa agua. Dame de esa agua. Eso es lo que yo necesito, la bendición de Dios, la que enriquece, la que no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que yo quiero. Y de hecho, en nuestra sociedad que vivimos, escuchamos a las personas inconversas, impías, decir, Dios te bendiga o estoy bendecido. Porque hasta se sienten bendecidos por tener muchas posesiones, pero no quieren arrepentirse. No quieren reconocer que son pecadores, que están muertos en delitos y pecados. No quieren que le digan que van camino a una condenación eterna. La respuesta de Jesús, lo que va a hacer con esta mujer es precisamente mostrar, o más bien quitarle la careta a esta mujer. Cuando la mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, sed, ni venga aquí para sacarla, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ese tipo de palabra esta mujer no quería escucharlo. Esta mujer posiblemente estaba preparada para dar cualquier tipo de respuesta a cualquier pregunta que Jesús le pudiera hacer, pero esta mujer no estaba preparada para escuchar a Jesús decirle, ve y llama a tu marido. Cuando nosotros somos confrontados por el Señor,
Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, es justamente lo que sucede con nosotros. Somos confrontados por la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos que estamos engañando a Dios o que podemos tener una vida pecaminosa con amargura, con odio, con rencor, y aún así llamarnos cristianos, Jesús nos manda a buscar ciertamente aquello que desnuda nuestra realidad. Podemos engañar al ser humano, es cierto, pero no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así que con esta pregunta, esta mujer fue confrontada. Y la respuesta que ella da, versículo 17, respondió la mujer y dijo, ¿sabe qué? No tengo marido. No tengo marido. Ante la realidad de estar frente a Cristo, ¿sabe qué? Solo podemos decir la verdad. Solo podemos confesar delante de Él y decir las cosas como son. No podemos ir a Cristo con amargura, con rencor, con odio, con tristeza y pretender hablar con Dios cuando no estamos a cuenta con nuestros hermanos. Cuando el pecado es tan abrumador que nuestras oraciones tienen estorbo. No podemos pasar por alto esa realidad. Cuando Jesús escucha lo que esta mujer dice, le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Y es como que, mira, ahora que tú y yo vamos a hablar, en verdad. Porque tu respuesta es acertada. Jesús le dice, el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, esta mujer, a pesar de todo, intentó engañar a Jesús. Intentó engañar a Jesús. Ella pretendió que diciéndole a Jesús que no tenía marido, de esa manera complacía lo que Jesús quería escuchar. Sin embargo, Jesús pudo sacar lo que había en el corazón de esta mujer y exponerlo. Tú has dicho verdad. Bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque tú has tenido 5 maridos y la persona con la que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Y podemos suponer que era una persona que tenía una mujer más. El que ahora tiene no es tu marido. Eso tú lo has dicho con verdad. Es decir, que aunque es cierto que ya no tenía marido, pero ya tiene a alguien en su casa,
Pero la realidad es que no era su marido, era el marido de alguien más posiblemente. Hermanos, Jesús, esta mujer está junto al pozo con Jesús. Y Jesús está sacando de la profundidad de lo que hay en la vida de esta mujer, de lo que hay en su interior, de todos sus prejuicios, de todas las cosas a las que ella se podía aferrar. Jesús lo está sacando. Versículo 19. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece, ¿sabe qué? Que tú eres profeta. Oye, qué buena conclusión ha llegado ella. Esta mujer ciertamente queda impactada por lo que Cristo le está diciendo. Y ella va a presentar más argumentos y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y esta mujer ha cambiado la conversación en cierta forma y está presentando ahora aspectos que tienen que ver con lo espiritual, con la adoración. A mí me parece que tú eres un enviado de Dios. Me parece que tú sabes algo más que yo no sé. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, ten certeza, ten por seguridad que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, ese tipo de respuesta que Jesús le da a esta mujer presenta una gran realidad. La adoración siempre debe de ser dada a Dios. Pero para adorar a Dios es necesario el arrepentimiento. Es necesario reconocer nuestros pecados. Es necesario no tratar de engañar a Dios. Es necesario ver el pecado como Dios lo ve. Y lo que Cristo dice aquí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No es con los bienes de este mundo, si ustedes se fijan el énfasis. No es con las posesiones. No es con el cúmulo de cosas que tú puedas tener en este mundo. No son los títulos, las propiedades. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, el Señor nos presenta una realidad que es útil para nuestras vidas. Las máscaras, la hipocresía, la falsedad y el engaño
no funcionan delante de Dios. La mayor necesidad que tiene el ser humano es una necesidad espiritual. Y la única manera que el hombre puede saciar esa sed o esa gran necesidad es aceptando a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. No es en un lugar en específico donde nosotros vamos a estar adorando a Dios, es en todos los lugares donde nosotros estemos. Es en espíritu y es en verdad. Y para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, luego de nosotros arrepentirnos, ¿sabe qué? Debemos seguir arrepintiéndonos. Debemos seguir escudriñando nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que mirarnos continuamente en la palabra de Dios y poder identificar aquellas cosas en las cuales nosotros debemos abandonar. Así que, hermanos, esto nos hace pensar lo que Pablo expresó. El versículo 15 del capítulo 8 de Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero. Y si heredero, y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, las necesidades que tenemos en este mundo debemos saciarla junto con Cristo. Junto con Cristo. Y Pablo lo expresa de igual manera. El capítulo 2 de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a tener mucho pozo, hermanos. Y vamos a tener muchas necesidades. Procuremos que en la saciedad de nuestras necesidades estemos junto con Cristo, pero estemos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Dios no puede ser burlado. Tenemos tiempo para arrepentirnos. Tenemos tiempo para cambiar de dirección. Si tú quieres vivir para Dios y adorarlo, arrepiéntete y vive adorando a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Dios de toda gracia y consolación, Señor, estamos desnudos delante de ti. Quizás la hipocresía puede mostrarnos delante de las personas de una manera o de otra. Quizás para el mundo podemos ser exitosos,
Quizás para algunos podemos ser ejemplares